Hola dibujantes, ahora es cuando sale Godzilla. Y soy David Lafuente y esta semana no está David López, pero estoy aquí con gente muy maja. Por ejemplo, estoy con Fando Fons o Fernando Fuentes. Hola Fernando. Hola. Y con Miquel Navarro. Hola Miquel. Hola, dibujantes. Ayer se hizo viral un mensaje, un email que le mandó un Hmm. random a una chavala porque le había pedido una comisión y sus precios eran, a juicio de las que escribía el email, muy altos. Es- no es ese tipo de pensamiento que solo tienes que tener en tu cabeza y hablar después en el bar con alguien, ¿sabes? Golpear en la Sí. mesa con el carajillo y decir, ¡ah! Es que ¿Te puedes creer que me ha pedido? sí, sí, la comisión de Pantera Negra que le pedí me dijo que era muy cara. Y los demás, y los del bar le dicen, es verdad, es verdad. Pero no, ¿sabes? Sí, no Joder, sé. El manual de uso de redes sociales es... No sé. sí. Y Ah, yo con lo de los precios que tengo una pelea, o sea, doy los viernes clases en la C10, aquí en Madrid, hmm. Sí. y una de lettering, Illustrator, InDesign y algo de orientación laboral, o como que, o sea, y la parte de los precios en el ejercicio que les hago de tenéis que calcular cuánto queréis ganar por mes, dividirlo entre tantos días y entre tantas horas y eso os sirve de guía para hacer un presupuesto. Ahora os doy este proyecto, presupuestármelo. Y normalmente es como de, ay Dios mío, qué caro, qué caro, qué caro. No, no es caro, no es caro. Olvidaos de eso, está bien. Incluso deberíais poner más. Esa es mi lucha ahora. Tengo, Sí, tengo un Excel y le he puesto uno de extra sí, para que me compense hacia arriba lo que yo tiendo a compensarme hacia abajo. Le tengo que poner un nombre bonito, pero ponme un cinco Eso, por ciento más porque esto yo sé que es menos. O sea, yo sé que estoy bajando el precio y luego aún así, pues luego negocias, pero creo que es la parte o sea, aparte de buscar trabajo, que va saliendo cositas, eh, que me río mucho con lo de se vienen cositas, que vienen, pero cositas muy pequeñas. Pero bueno, va saliendo, pero hacer presupuesto es una lucha. te has hecho un life hack, pero a ti mismo. Es brillante. Sí, sí, porque sabía lo que me pasaba, o sea, de hablarlo con algún compañero y tal, y sí, decir, tío, es que sí, sí, es que tienes que valorarlo. Poniendo el precio hora, tal, claro, lo que me cuesta más, el precio hora lo tengo fijado, lo tengo más o menos todo previsto, Ujú. pero es sobre el tiempo que voy a tardar en hacer las cosas porque Claro. siempre hay imprevistos o hay reuniones o hay llamadas y eso no lo tengo en cuenta. Entonces, sí, eso es para tener en cuenta estas cosas que sabes que sí, no vas a tener en cuenta ya sí. predefinidas. Volviendo otra vez, ¿no? Porque Sí. los dos sois diseñadores gráficos, pero también trabajáis en TVOs, pero también hacéis rotulación, pero también hacéis... No, o sea... Bueno, Miquel, no sé si hace rotulación, ahora que lo pienso. No, eso Fando. Sí, No, y yo, vamos, hago de diseño de cómics, hago lo que puedo. O sea, estoy intentando meter la cabeza, pero por gusto. Por esto de si voy a diseñar algo, intentar hacer algo que aparte me guste. Pero vamos. va. Y Claro, sí, yo soy rotulista de tebeos o diseñador de... A ver, soy muchas cosas. Ahora mismo soy lo que más me considero ahora mismo es rotulista de tebeos y diseñador de tipografías, especializado en tipografías para cómic. También he hecho bastante diseño editorial, me han quedado un montón de libros y he hecho letterings y cosas así, pero principalmente rotulista de tebeos en España, que eso significa que en el 90% de las ocasiones adapto rotulaciones de otros países al mercado español.
Lo que es la rotulación esta, como le entienden los norteamericanos, de posición de bocadillos, de la posición de los bocadillos, de incorporar tú el texto, etcétera, etcétera, la he hecho también, pero muy poquito en comparado con lo otro. Y también das clases en C10, que has mencionado hace un momento. Sí, también doy clases, doy clases al máster de cómic e ilustración en el último curso. Y les doy un poquito así de Illustrator e InDesign enfocado hacia la rotulación, aparte de algo de caligrafía y de lettering manual. Y orientación laboral. Claro, ahí es lo que estábamos comentando antes del presupuesto, ¿no? O sea, dentro de la orientación laboral va lo de confeccionar presupuestos. ¿Ahí es donde les patina más la neurona Sí. o cómo va? Pues sí que les patina la neurona porque cuando empiezan a hacer el presupuesto y empiezan a calcular cuánto de verdad deberían cobrar para tener un sueldo medio decente, ni siquiera ya uno bueno, sino medio decente, ya empiezan a ver que los precios que tienen que empezar a pedir son... O sea, no son baratos. O sea, si quieres vivir de esto, tienes que saber pedir de verdad lo que te cuesta. O sea, les doy pautas para poder darse un precio por hora en condiciones. Que luego ellos cómo lo usen para presupuestar es otra cosa, porque claro, en plan de si haces unas commission de estas de las que hay mucha gente joven en Twitter que ves que hace commission de simplemente un dibujo de perfil o algo similar. Que por esas commission no puedes cobrar mucho, pero tampoco si las haces tienes que saber hacerlas de una manera que te salga a cuenta. Claro. Y el precio por hora te sirve como guía para saber si la estoy cagando o lo estoy haciendo bien. Claro, supongo que todo esto está... los problemas vienen de que hay poca información acerca de cuáles son los estándares, cuáles deberían ser, vamos a decirlo así, los estándares por según qué cosas, y luego la información, la poca que hay, está encerrada en el libro blanco del diseño, el libro blanco de la ilustración que tienes que comprar, o enterrada en vídeos de 2 horas, como los que hacemos en streaming de dibujantes. Entonces es un poco complicado. Claro, que tú des orientación laboral de este palo es como muy interesante. O sea, yo creo que Mikel debería poner el Excel con el life hack que lo pondríamos en los comentarios o algo así porque eso me gustaría para mí, vamos. Eso lo das un porcentaje más, ahí aparte. De hecho, mejor hasta olvidarte qué porcentaje has puesto, pero te pones ahí un 5% por si acaso. Por eso, por esa reunión que se va de madre o esa llamada a casi la hora de comer. Pues eso, un poquito de... A mí el 5%, te digo, me parece poco. Yo pondría un 20%. Te parece poco, sí. Sí. Porque es claro, que yo también tengo proyectos muy pequeños y todavía es un 5. Yo creo que va a ser variable. Sí. También se lo digo a los alumnos, lo de cuando... Es que eso me ha pasado a mí montones de veces. Yo esto lo hago en 3 horas. Cuando llevo ya 6 diciendo, pero ¿por qué presupuesté esto solo para 3 horas? ¿Sabes? O sea, Claro. eso nos pasa a todos. En vuestra trayectoria profesional habéis trabajado con clientes mayormente españoles, ¿verdad? O sea, ¿podéis hablarme de algún proyecto que se os venga a la cabeza que os... que disfrutáis? Vamos a hablar de positivo por una vez. Que os fuera muy bien. Mikel, por ejemplo. Bueno, yo me estoy ahora empezando como freelance y metiendo la cabeza en más cómic y subcultura, digamos, cultura pop. La verdad es que la parte que más he disfrutado son las colaboraciones editoriales que he podido hacer con SFX o con Comic Manía. Porque tampoco, como presupuesto, no eran muy grandes. Pues no, estaba trabajando aparte en agencia
y tenía mucha libertad creativa y mucha libertad de creación. Así que lo he disfrutado bastante. Desde la parte esta del Multiversal Pictures que hice para SFX, que era hacerme para cada número un cartel de una película que no existía, a las infografías de Comic Manía, que la verdad es que eso, lo que más me costaba era buscar qué editorial hacer, pero una vez que tenía eso, era un perfil de editorial, normalmente una línea de tiempo sobre la publicación de una editorial, y el resultado era muy, muy agradecido, también por parte de la revista, que siempre eran buenas palabras. Y ahora, ahora he hecho el logotipo para el cómic de Lur, compré el de su fanzine, voy a meter la primera cuña y esperar a verano que viene Sinapsis, que tiene muy buena pinta. Y es una colaboración muy chula porque realmente nos entendimos muy bien y eso también. Creo que el resultado es muy bueno. Pero bueno, viene de un trabajo previo que ha hecho Lur preparando el mapa y todo lo que compone el cómic. Y ha sido muy fácil. Genial. Yo aprovecho la Fernando? cuña de Miquel para decir que en el TVO de Lur también incorpora una tipografía mía que podéis descargar en mi página web, fandofans.com. Después de... Yo he tenido, cuando dices lo de trabajos agradecidos, resulta que en mi caso los trabajos más agradecidos son los que más sufro haciéndolos. Luego cuando terminan digo, joder, qué chulo, qué bien ha quedado, qué guapo, pero mientras los hago estoy diciendo la mitad de las veces, me cago en la leche. Por ejemplo, en D-Books, aparte de los integrales de Franca, el de Tripas y Corazón de Pozla. Es un tebeazo, 200 páginas o 300, no me acuerdo, que cuentan su lucha contra el Chrome, en el que tuve que rehacer un montón de letterings, tuve que hacer una tipografía personalizada para que eso pudiera quedar bien, bueno, un montón de trabajazo, pero mientras lo haces estás diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Luego lo ves ya físico en tus manos, ya terminado, y dices, vale, mereció la pena. ¿Sabes? En ese caso, y como esos tengo unos cuantos. Y trabajo que me ha dado muchas satisfacciones a posteriori, dos. Te doy dos ejemplos. O sea, Valerosas, que tuve que hacer también tipografía para él. ¿Valerosas cuál es? Y es Valerosas de Penélope Biullova. Creo... No me acuerdo bien del nombre de ella, lo siento. Sí. Son historias cortas sobre mujeres interesantes a lo largo de la historia. Son dos volúmenes. Sí, vale. Y de Comer y Beber, sí, de Guillaume Long. Esos dos tebeos me resultaron muy provechosos porque también hice tipografías para ellos. Pero luego hubo editoriales extranjeras que me pidieron esas tipografías para poder editarlos en condiciones en danés o en polaco, con lo que un trabajo que realmente no está pagado, como es preparar una tipografía personalizada para un TVO, no está pagado, le puedo sacar un rendimiento a posteriori. Es una apuesta que me hago en plan de, a ver, esto va a ser un TVO que va a tener muchos tomos. ¿Merece la pena? Sí. Este va a ser un TVO que puede ser que tenga salida extranjero. ¿Merece la pena? Sí. Y en ese sentido, los de A Comer y Beber y Valerosas me salieron bastante rentables. Claro, es un tema de que el trabajo bien hecho lleva mucho tiempo. Trabajar, si además estás trabajando para el mercado español, la tirada va a ser poca, el presupuesto es bajo y claramente es una labor de amor por tu propia labor, ¿no? Pero si además
tienes la posibilidad de astutamente poder monetizar más adelante, porque es un proceso, o sea, Sí, es un compromiso con la obra largo, eso es muy interesante. sí. O sea, creo que Ujú, parte de los problemas que, por ejemplo, yo mismo como autor o muchos otros autores sí, tenemos con editoriales es que las culturas de las que parten sí, del tebeo de hoja caduca sí, y el tebeo de hoja perenne. Ujú. Y sí, para un autor todos son de hoja perenne. O sea, sí, o por lo menos tienes que empezar, creo, sí, pensando que lo van a ser. Si luego el TVO muere, pues oye, lo has intentado, pero claro. soy de la opinión de que las obras maestras no salen por casualidad. Em, eh, no sé, vamos a llevarlo ahora hacia partes más prácticas. O sea, ¿con qué programas Sí. trabajáis los dos? Pues yo ¿Qué? trabajo mucho con Illustrator y luego Photoshop. O sea, hay cosas que voy moviéndome de uno a otro y luego, claro, si hay alguna maquetación ya InDesign. Pero vamos, sí, la suite de Adobe a tope. Para cosas más de composición tipográfica, uso Illustrator para luego controlar mejor si convierto a vectores, tipografía o algo. Y luego mucha composición en Photoshop por tener también la parte de retoque fotográfico y de incluso ilustración si le meto en algún momento. Vale. Yo principalmente InDesign y Photoshop. Eso para lo que es la rotulación. Luego utilizo a veces Illustrator, pero cuando dibujo letras vectorialmente, uso principalmente el Glyphs, que es el programa de diseño tipográfico que uso. Me siento mucho más cómodo manejando los vectores, cómo maneja los vectores el Glyphs, al menos con el nivel de detalle que necesitas para una tipografía, para una letra, que con Illustrator. Luego, si necesito cualquier cuestión de efectillos, chozas, y ya me llevo lo que he hecho en Glyphs, a Illustrator. Glimpse. Vaya, vaya. Glyphs. Sí, es que ahora quería comentaros, iba a hacer una coña diciendo que trabajáis con el enemigo porque utilizáis programas de Adobe. Eh, pero a ver, son prácticos. Yo dejé atrás de Photoshop hace relativamente poco y hasta que no sales de ese hoyo no te das cuenta de cuánto de inconveniente es a ratos. Sigo Sí, trabajando de vez en cuando con lo poco que hago de diseño gráfico con Illustrator, sí, pero estaba echándole un ojo a Affinity, que, sí. Mm. sonaba interesante. Y quería preguntaros si lo habéis utilizado, si otros programas como Procreate, como Krita, si os llaman la atención o... Vale, yo a nivel de cuestiones para lettering tengo un iPad y he probado a trabajar con Procreate, pero todavía soy para hacer bocetos de hacerlos sobre papel. Claro. Entonces, y luego eso ya con una foto cutre del iPhone, ya me lo llevo a Illustrator o a Glyphs sin problema. Si he tocado Affinity, los tres programas de Affinity, pero como a nivel profesional todo me lo pasan en InDesign y cosas así, pues ya al final necesito tener la suite de Adobe y me muevo por ella. Mm. Pero, como decía antes de lo de los alumnos, siempre, aunque les doy Illustrator e InDesign, siempre les digo que hay otras opciones más baratas como los programas de Affinity u otros. Ya, Yo ya, ya. también le di un tanteo a Affinity el año pasado, pero también es cuestión de costumbre. Al final llevas muchísimo tiempo trabajando con una herramienta y lo que tardas en hacer algo con esa herramienta y lo que tardas en hacerlo con una nueva herramienta que no conoces mucho, aunque tenga paralelismos, pues realmente no me compensaba. Yo creo que era cuestión de meterme más en materia, pero
el tiempo que lo probé no conseguí hacer lo que quería hacer y menos en el tiempo que quería hacerlo. Así que he vuelto al redil de dejarme mi tarifa mensual, regalársela ya directamente a Adobe. ¿Habéis probado las herramientas vectoriales de Clip Studio o Clip Studio en general? He trabajado con Clip Studio, pero no he tocado las herramientas vectoriales. Y hace mucho que lo tengo abandonado. Sí, yo de cuando era Manga Studio todavía. O sea, de hecho tenía la licencia y luego no la renové y perdí el ordenador. Se perdió el ordenador y ya se perdió todo. O sea que... ¿Sabes? Vale, vale. Sí que he hecho alguna cosilla hace mucho tiempo para NIMZ, en un TVO, La Plaga Verde. Hice unas onomatopeyas, las hice en Clip Studio, pero no las cogía, o sea, pero todas. La resolución la hice menos grande de lo que necesitaba, a 600 puntos en vez de 1200, y se me quedaron un pelín pixeladas luego en el libro. Mira, Ajá. La Sí, Plaga sí. Verde, ahí las tienes. Vale, 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 ya A te ver, entiendo. te tienes que fijar para que se vea, pero se nota. El editor todavía me lo recuerda. No, me parece que el editor estaba exagerando un poco, ¿eh? Quiero decir, no, estaba exagerando. No impresionado. Luego se lo diré a Sí, sí. Sandro, hala. Sí, sí. Quiero decir, teniendo en cuenta los estándares de publicación en España, y teniendo en cuenta... No, lo veo bien. Sí entiendo que, claro, en blanco y negro o sea, en blanco y negro puro, como es alguno de Sí, ¿no? los... Pero no está más, no tiene más ruido que las líneas del propio dibujo, lo cual hace que no, yo creo que no es ningún problema, o sea que es como pensar en la rotulación como algo separado del dibujo, para mí es un error. O sea, Es un error completamente. pero de hecho, claro, con respecto a los programas, la rotulación se trabaja en vectorial y el diseño del logo y este tipo de cosas se trabaja en vectorial, pero el dibujo suele estar en mapa de puntos. Entonces, la calidad de la línea es diferente, porque una es la línea de Sí, vector es perfecta y el mapa vectorial siempre tiene una cierta desenfoque, cuando sí, acercas mucho la cabeza, cuando lo miras Sí. con cuenta sí. hilos o lo que sea. Entonces, eso crea a nivel estilístico es un choque. Sí, Debería ser lo mismo. sí, eso es algo que hay muchos rotulistas, bueno, que no trabajan para Marvel y DC, sino pero sí que lo están buscando ahora mismo en productos más indies dentro del mainstream americano, que están buscando cómo hacer los bocadillos cada vez más orgánicos, aprovechando las propias herramientas de Illustrator, como es el crearte tus propios pinceles para hacerte la forma de los Los bocadillos bocadillos. y otro montón de cosas. O sea, las posibilidades que te da el vectorial y el Illustrator en ese sentido son brutales para conseguir amoldarte a casi cualquier estilo de dibujo. Pero tienes razón, porque cada vez que veo un TVO stream de Marvel moderno rotulado con Illustrator, tengo lo que llamo el efecto pegatina, Sí. que es que son las onomatopeyas y los bocadillos que son pegatinas por encima del dibujo. Sí, además supongo que hay una falta de buen gusto. No sabría describir mejor, pero las onomatopeyas están hechas antes de que se haga el color, entonces están coloreadas Sí. con tonos que no Su- tienen en cuenta el contexto en el cual van a ser colocadas. O sea, pues la escena puede ser azul, pero la onomatopeya es amarilla. Entonces, lo que estaba tratando de crear el dibujante o el colorista o los dos se destruye. sí, Aparte de la calidad de línea, que ese es otro caso aparte. Pero bueno, sí. también es que
Los estándares en Sí, este no. sentido se establecieron en 1995 y no han sido revisados. Ese es un Sí, no, es problema. una cosa Ese muy es un gordo, ¿eh? problema. Nada que se haya hecho en 1995 debe no Mira, ser revisado. sí, hace poco di yo un curso online, o sea, no lo impartí, sino que recibí las clases de Ocurrió rotulación como a la el americana, ordenador de de, Miquel. sí, de rotulación a la americana Sí. y por una rotulista editora norteamericana y, en serio, la mitad de las veces me ponía malo. O sea, Espera, vamos a preparar... rotulista editora. Sí, Ok. la mitad de las veces me Portero ponía malo. delantero. Sí. Porque, en plan, vamos a ver cómo se preparan las líneas para mandárselas al rotulista, ¿vale? Vamos a verlas. Unas líneas que estaban en... que eso a ti te tiene que quemar mucho por lo que te vi en Twitter. Sí. Unas líneas que eran tinta pura, sin grises, ¿vale? De acuerdo, pues las hago para preparar mandarlas al rotulista. Me parece de puta madre que las hagas en bitmap puro. Perfecto. A 450 puntos por pulgada. De repente mi mandíbula al suelo. ¿Cómo? ¿Me estás haciendo bitmap una línea pura a 400 puntos por pulgada cuando lo mínimo son 600 si se va a imprimir en papel poroso? Y lo ideal 1200? ¿Qué me estás contando? Luego ya es rotulista que lo haga con esa línea lo que le dé la gana, pero no le jodas información. Sí, lo que digo, a lo que me refiero con Sí, los estándares de 1995. Bueno, sí, una explicación, un asterisco aquí por si sí, acaso. Eh, Cuando tienes que preparar, escanear una página que está dibujada en blanco y negro, puro, normalmente era recomendable hacerlo a 600 puntos por pulgada, al tamaño de reproducción, sea 17 por 26 o en un comic book sí, americano estándar. Y en bitmap es exactamente eso, blanco y negro puro, no hay ningún gris ahí. Entonces, si te acercas con la lupa, la línea va a parecer que está algo dentada. Pero cuando se reproduce eso, si se reproduce en blanco y negro, o como tú dices, en blanco y negro sobre papel que no satinado y sí, demás, va a salir bien. Si bajas por debajo de eso, tiene que ser para color. A 300 puntos es suficiente para que se imprima color porque las diferentes tintas sí, que se superponen sobre el papel hacen que haya una especie de halo, que la línea esté ligeramente difuminada, pero no se va a notar a no ser que lo mires con un cuenta hilos, una lupa o algo sí, así. Se va a ver bien. El problema es cuando el archivo de blanco y negro del que parte el colorista, del que es uno que sí, está a 400 puntos, a 300 puntos o lo que sea. El dentado ahí en bitmap es demasiado grande. Entonces, lo que hay que hacer, lo que hace sí, cualquier persona normal, lo que hace sí, cualquier persona profesional es colorean a 600 puntos y luego se reduce para mandarlo a imprenta a 450 o el estándar que la imprenta te pida. Porque también trabajan con diferentes imprentas, utilizan diferentes perfiles de color. Es ujú, un rollo controlar ese tipo de cosas. Las cosas la imprimen en Canadá. En fin, es una historia. sí, Eh, pero es importante partir que el archivo de base esté bien. Y sobre todo, esto es muy clave, sí, estos sí. estándares estaban pensados para cuando los ordenadores tenían discos duros de megas. Eh, Estamos en el año 2021. O sea, este tipo de Sí, cosas siguen sí, haciéndolas porque no hay nadie que lo haya revisado, porque en realidad nadie conoce estas sí, cosas, no saben. Sobre todo los editores que sí. hacen el tráfico de archivos no entienden No, no tiene ni... O qué sea, significa TIFF o qué significa JPG. No saben qué es. sí, Eso es un problema porque los rotulistas, los coloristas, los dibujantes, tampoco deberíamos ser expertos en este tipo de cosas o tener demasiados conocimientos. O sea, eso es hombre, trabajo de producción artística. O sea, sí, es el departamento de producción. en ese sentido, nosotros, al menos yo, en España, también hago producción, preparo las artes finales. Entonces, yo es algo que tengo que saber. Y por eso es algo que cuando me dijo eso, se me llevaron los demonios.
La otra cosa que dijo que se me llevaron los demonios es entre tipografías OpenType y tipografías TrueType, usad las TrueType. Es que me dieron problemas. ¿Qué? ¿Cuándo te dieron problemas? Cuando se inició el protocolo OpenType, hija mía. O sea, Fue que una cosa. ahí te da en la patata porque yo que he visto las fuentes de Fernando Fuentes, el trabajo que hace de OpenType y de extensión de caracteres y de variantes, y es impresionante, y le da, más allá del acabado, digamos, visual, le da una legibilidad mucho mejor. Bueno, si tienes diferentes tipos de AES o de diferentes vocales, diferentes consonantes, da esa apariencia un poco más manual y se integra mejor al final. Entonces, si no, pues podríamos estar rotulando en Helvética y así como no sé, como en Bruguera, y no era Helvética, era lo que fuera, era alguna de con serifas, y ahí estaríamos tan a gusto. Claro, Va a haber esa disonancia. todo eso afecta al aspecto que tenga el TVO, porque cuando a veces he tenido conversaciones con gente extraña que habla de diferentes aspectos del TVO que le importan o no le importan. En general suele ser lo que mis colegas y yo llamamos fans del plot. Que en realidad lo que tienen interés es más bien como en la Wikipedia del TVO. ¿Sabes? En qué le ocurre a quién se folla a quién, quién mata a quién y este tipo de cosas. Y toda la parte gráfica le pasa como muy por encima. Porque hay unos estándares. Cuando esos estándares no están ahí, es cuando le choca a todo el mundo. Porque son obviamente muy malos. El ejemplo del logo de la Avatar de James Cameron con era Papyrus, ¿no? Con Papyrus. La Papyrus, Papyrus para todo. O la rotulación del manga de Twilight, que creo que no sé si era Mistral o era Comic Sans. ¿Esto no lo visteis? No lo vimos, pero eso es muy nicho para mí. Muy nicho. Porque es un nicho diferente, chaval. Sí, hombre. Pero la fechoría de ideas editó, sé lo que no es. La vida está bien si no te rindes, o como se llamara, de Seth, con Comic Sans o algo similar. Sí. Y uno de los TVOs de Daniel Close, de los que cogió Random House, el primero que editó Random House, creo que está también editado con Comic Sans en castellano. O sea, cágate el lorito. Sí, hay una edición de La Casta de los Metabarones en tomo que estaba editado con Comic Sans. Estaba rotulado con Comic Sans. Claro, La Casta de los Metabarones, además, a ver, no solo es un tomo, es una venta perenne, claramente. Entonces merece la pena hacer un buen trabajo porque vas a estar vendiéndolo durante todo el tiempo que tengas el contrato de cesión de derechos, como editorial. Sino que además es un blockbuster del cómic. O sea, es Jodorowsky, es Juan Jiménez. O sea, eso es ir a sacar dinero del cajero. Con la Comic Sans es como... Estás disparándote a ti mismo en el pie. O sea, ese día o esos 2 días que quizá en tu cabeza de editor pensabas que podías ahorrar, no. Pero es que en eso la Comic Sans para mí, y te lo digo muy seriamente, no es la peor. No, claro. Hay muchos. La Comic Sans es una tipografía que hizo Vicent Conner en 2 días para un programa de Microsoft que al final no se usó. Y luego cuando Microsoft sacó Windows 95 se le encontró ahí en el cajón y dijo, hostia, pues mira, una fuente más para el catálogo del Windows. Vale, de puta madre. Tuvo éxito, cojonudo. Vale. Pero el problema con eso, o sea, lo que simboliza la Comic Sans es lo que luego ha sido la font para la edición de cómics.
cogerte un montón de tipografías hechas en 2 días, que están muy bien para el que la ha hecho, mirad lo que he hecho, pero no para editar el último TVO de no sé quién en otro idioma. Porque esas tipografías tienen una serie de problemas o no son adecuadas para ese trabajo. Claro, bueno, por cierto, si tenéis un rato, buscad la charla, no sé si era una charla TED que dio el diseñador de la Comic Sans, pero era brillante. Porque, claro, es un diseñador que igual se le conoce de forma, a ver, no mainstream, pero bueno, más extensamente por esa, pero es un diseñador que tiene una carrera larguísima y muy buena. Pero, en fin, siempre es interesante ese tipo de charlas y reflexiones. Es como un artículo que leí sobre que escribió el guionista de Campo de Batalla de la Tierra. Perdón, continúo. Sí. No, o sea, yo a Vicente Conner, creo, no me acuerdo si la he visto o no esa charla, pero yo sí que entiendo su dolor, entre comillas, cuando ve muchas cosas de la Tolkien hechas con Comic Sans, porque a mí me pasa con algunas de mis tipografías, la de momento, la que tiene más éxito, la Fontaine, cuando la veo en algunos sitios en el cual me quedo... Ay, para esto no es. La has puesto muy grande. Estás para tamaños pequeños. Haciéndola tan grande se ve todo lo feo. O sea, hay tipografías... en una esquela o algo así también. O lo que sea. A ver, cuando hay tipografías que están hechas para tamaños pequeños. O sea, la Fontaine, por ejemplo, es para diálogos. Si tú haces una tipografía de cómic de diálogos, la pones en un tamaño grande, los defectillos que te sirven para que aumente la sensación manual se maximizan por todo lo que da. Y claro, cuando la ves en grande es como de, no, así no, así no. Claro, y al final es... le tiene que pasar algo similar con todo el éxito que ha tenido con la Comic Sans. Al final es la base del diseño, que el diseño es bueno en función de que se adapte a tu finalidad. Entonces, un diseño de una tipografía es bueno si se adapta a lo que quieres. Si lo sacas ya de ese contexto, pues es normal que empiece a fallar. Entonces, eso, el diseño es una parte más, un envoltorio, si quieres, de lo que quieras hacer, y tiene que comunicar y tiene que mostrar los mismos valores que muestra la obra o que muestra el producto. ¿Cómo prefieres trabajar? Al final tienes que hacer una investigación. O sea, una de las primeras fases, hablar mucho con el cliente, intentar... Hay veces que te dan un briefing claro y entonces rezas al dios del diseño, que por ahí estará, Tom Glasser o alguno, y le dices, oh, gracias por este briefing tan detallado y tan perfecto, con tanta información. Pero lo normal es que tengas que exprimir un poco por ver qué puede ser o qué puede haber detrás. Lo ideal es un buen briefing bien armado, sobre todo para que luego, si hay algún cambio, si hay alguna cosa que no encaje, puedas decir, pero esto estaba aquí escrito, esto era así en un principio, y así no hay problemas. Aún así, eso requiere una investigación previa. De cara a cómics, sí que creo que es importante, más que nada, el tono. O sea, eso no puede que en una serie, o sea, para obras cerradas, ya conoces quién es el guionista, quién es el dibujante, o si es un autor completo, lo que sea, y puedes planteártelo en esa línea. Para una serie abierta tiene que ser un contenedor un poco más abierto, porque te puede cambiar el guionista, te puede cambiar el dibujante, puedes tener muchos dibujantes, puedes tener muchas series. El trabajo que ha hecho Tom Muller con todo el Amanecer de X es impresionante en ese sentido, porque él ha hecho un contenedor que dentro de un sistema, dentro del cual te funcionan cosas muy diferentes y dibujantes muy diferentes, y también ahí viene, yo creo, un poco de
En este caso viene de Hickman y de que tiene su idea de todo y ha sido diseñador también y le gusta mucho experimentar con él. Entonces, depende mucho el diseño final del contenido que vaya a envolver. Sí. Tom Muller es un autor interesante porque su trabajo es obviamente muy bueno, pero hay 15 años desde que empezó a trabajar, por ejemplo, en cómics editados por Ivan Brandon, hasta que una editorial abrió la mano suficiente como para contratarle y que hiciera cosas. ¿Habéis intentado vosotros buscar trabajo con editoriales americanas o con editoriales francesas directamente? Estoy en ello. ¿Qué tal? Estoy en ello. A ver, de momento quiero trabajar para el mercado norteamericano. Para Francia lo que sí he hecho es bastante tipografía. O sea, bueno, bastante autores o españoles que trabajan para Francia o algún autor francés directamente que me han encargado que les hiciera su tipografía personalizada. Luego el cheque lo ha pagado Dupuy o lo ha pagado la que sea. Y con Estados Unidos estoy ahora mismo pues tocando puertas. Poco a poco, o sea, de momento no he conseguido prácticamente nada más que un par de encargos que se cayeron por el camino, ¿sabes? Pero en ello estoy. Más que nada porque, ¿qué quieres que te diga? En España tengo la sensación de que he llegado a un techo profesional. Y eso, me busco otra cosa ya fuera de los tebeos o sigo con el techo si estoy cómodo. Pero tengo una nena y hay que buscar e intentar ganar un poquito más. No le digas esto, que este hombre acaba de hacerse autónomo, o sea. Y tengo también las cosas familiares. Sí, igual no ha sido el mejor momento para hacerme autónomo. Lo pienso cada día. Pero no, es un pozo, pero va a ser mi pozo. Y aquí lo defenderé. A ver, yo a nivel es que también os digo que yo no he conseguido en España hacerme un hueco en ninguna editorial grande. O sea, no he hecho nunca nada para Panini, nunca nada para Planeta o nunca nada para... Aquí no hay editoriales grandes, colega. A ver, luego las medianas, como puede haber sido D-Books, Dolmen, Sin Sentido, ahora Nuevo 9, tienen la producción que tienen. Y con ellas he podido hacer cosas. Y he podido hacer cosas que sé que en las grandes no habría podido hacer. Con lo cual, en ese sentido, bien. ¿Sabes? O sea, porque es que, por ejemplo, veo algunas ediciones de material clásico franco-belga que sabéis que yo me he especializado, por suerte o por desgracia, en él. O sea, el destino me ha llevado al franco-belga clásico. Y dentro del franco-belga clásico ves las ediciones de integrales que ha hecho Planeta y es como decir, por Dios. O otras editoriales que también dices, mira, no lo hacéis tan mal como Planeta, pero no lo cuidáis tampoco. ¿Sabes? Y en ese sentido, pues mira. Hay esa frontera en España que igual en Estados Unidos se está empezando a considerarse ya desde hace unos años. Hay como batallas que van creciendo, ¿no? Está la de apreciación del colorista, que ya los coloristas tienen su nombre, de apreciación del rotulista, que poco a poco se va haciendo, pero bueno, ya se va, o sea, ya está más clara la acreditación y la parte yo creo ahora mismo la parte del diseño está creciendo mucho, pues eso, por nombres como Müller y por las independientes. Yo creo que IMAX está haciendo mucho trabajo también con nombres gordos, claro. Si tienes un nombre conocido y te está haciendo el diseño, te está haciendo la rotulación, pues al final lo metes y es un valor de publicidad. Pero en España cuesta todavía mucho ver ese valor. También, no sé si mucho por la adaptación porque adaptamos mucho contenido, pero tampoco para la creación propia cuesta un poco. Es como se trabajan con presupuestos muy, muy limitados.
tienes que hacer valer tu trabajo y eso a veces choca un poco. El presupuesto que puedas dar y lo que puedan ofrecer. Mira, yo con lo que acabas de decir de valoración del flotulista hay una cosa que me mosquea de las ediciones españolas de TVOs mainstream americanos, que es, te ponen el flotulista y te ponen Sí. el que ha adaptado al castellano, no te ponen el flotulista original, que es como de, perdón, a ver, esas onomatopeyas de Thor no son tuyas, son de John Workman. Claro. O eso es de Hassan, o es de Sara, no sé, tal, no es tuyo, o de Blambot, de Edgar Pica, ¿cómo se llamaba de apellido? Bueno, Picos. Picos. Picos, sí, no sé cómo se... Sí. Sí. O sea, son cosas que dices, me parece muy bien que se ponga quién lo ha adaptado gráficamente, porque es importantísimo, pero no borres, no anules al que ha hecho el trabajo original. Bueno, sí, me parece fascinante que siquiera pongan la rotulación de quien ha hecho la adaptación española. Hace tanto que no compro un TVO, una edición española de un TV americano que no me había percatado de eso. Igual es que tengo una opinión tan pobre de las editoriales españolas que cualquier cosa ya me sorprende. Es como, ¿qué hacen qué? Bueno, eso está bien, ¿no? O sea, por lo menos no van a casa del rotulista y lo apalean. En fin. Sí, no, a ver, yo creo que si lo ponen lo ponen es porque en el material original les ponía un casilla que es flotulista y entonces, ¿a quién has flotulado esto? Pues Juanito, pues pon el nombre de Juanito, no el de ese Hombre, tío. no, quiero decir, no me extrañaría si pusieran, no sé, una pegatina Coca-Cola en ese hueco o algo así. O sea, cosas peores han hecho, como yo qué sé. No sé, no me viene a la cabeza ahora otra cosa que no sea el ejemplo de serializar Born Again dentro de la serie de Hulk. Pero... en fin. Ay, ya, a ver, sí. Pero bueno, han tenido luego tantas ediciones Born Again. Bueno, para acabar, hablando de esto, y para empezar a ir cerrando el programa, habladme de algunos TVOs que os hayan parecido que están extremadamente bien diseñados. Miquel, le estabas mencionando el Amanecer X. Sí, yo creo, vamos, todas las series por cómo funcionan y por cómo juegan con el mismo sistema me parece que es, así como proyecto, es lo más jugoso que se ha visto por ahí. Quería rescatar uno en ese sentido también de mucha... Me he preparado aquí las cosas. De mezcla de lenguajes y de diseño, que era el Nowhere Man. Ah, genial. Que es una serie supuestamente abierta, ¿no? que por varios temas no pudo seguir adelante o ha ido más lenta de lo que debería. Y que tiene un diseño bastante chulo. O sea, muy sencillo, parte de la premisa de un grupo de científicos que son como estrellas del rock, que son los Beatles, pero en científicos, y juega mucho con introducir cartelería, introducir diseño de revistas, de diferentes elementos y que van jugando con la historia. Y me parece un poco eso, precedente del interior de Dinastía de X con sus... que también Hickman ha jugado antes con esos insertos, pero así como de estar muy bien hecho. Y es de Phonographics el diseño, que son muy difíciles es un estudio muy difícil de rastrear porque no tienen una web, no tienen un Instagram donde tengan el diseño y han ido haciendo cosas muy potentes. ¿Phonographics no es un seudónimo de Steve Fircho? Es un seudónimo, sí. Creo que Steve Fircho era el que hacía, no sé si era la rotulación o el color Steven, sí. de More Than Mortal. A ver. Cómic. Un segundo.
pero bueno, pues comentabas TVOs mientras yo hago esta chorrada. Sí. Pues sí, no sé si, de hecho, creo que también es de Saga y de We Stand on World, o de varias cosas de Brian K. Vaughan Sí. y The Threes, vamos, hay varias series. Y así de independiente me gusta mucho lo de... Voy a sacar la edición española, pero me parece que está muy bien. La de No te vayas sin mí, de Ah, sí, Rosemary sí. Valero Conner, que a la edición española con el brilli brilli ya merece mucho la pena. Desconozco cómo es la de Softbox. Creo que es de Softbox esto originalmente. Sí. Eh, Está fantástica. Es pero la que tengo, me es la que parece tengo muy... yo y es muy, muy buena. Claro. Sí, supongo Vale. que han adaptado mucho, pero está muy bien, muy integrado y introduce muy bien lo que luego te vas a encontrar. Y creo que también TKO está haciendo cosas muy chulas de diseño. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno, y uno que te sirve un poco de cuña, que es el Radiant Black, que creo que habías hecho algo por ahí. Me gusta Es mucho que todavía también no se ha anunciado, pero bueno, no importa. Sí, se puede. Estamos aquí en confianza, ¿no? ¿Se puede cortar? Sí. Sí, ¿no? Vale. Pero me gusta mucho el diseño de logotipo y cómo se ha llevado también un poco la comunicación previa de la serie, la presentación de la serie. Va. Yo voy, más que hablar de cuestiones de diseño como ha dado Miquel, por mi campo, voy a hablar más de una editorial que se lo cuida mucho a la hora de reproducir el material original, que es La Cúpula. Iris Bernárdez, o como se llame el apellido, que siempre me patina, es la rotulista que está en plantilla de La Cúpula y también y para cada libro y demás, si lo necesitas, se hace una tipografía basada en la rotulación original y procura que esté todo bastante bien. Aparte, me acuerdo de una charla en un salón de Barcelona en la que Emilio es el editor de La Cúpula. ¿El Sí. nombre? Creo que, o sea, si no es Emilio, perdóname si me escuchas, que nos saludamos todos los salones, hablando de cómo conseguir el material adecuado, en plan diciendo que muchas editoriales se creen que escaneando el blanco y negro de un material impreso está bien, cuando hay que irse a la original. Porque cuando la original tiene una expansión de tinta. Si imprimes eso, vuelves a tener una segunda expansión de tinta. Si tú estás escaneando sobre un material que ya está impreso, vas a acabar teniendo una tercera expansión de tinta. Entonces, que para mantener la línea lo más original, lo más fiel posible, intenta irte siempre al material original. Y entonces, en ese sentido, sé que Cúpula, evidentemente, en todos los años que llevan han hecho sus chapuzas, como todo el mundo, con 40 años a sus espaldas. Pero sé que se lo cursan para intentar hacerlo bastante bien. En ese Sí, sentido, tienen una cultura de empresa muy, muy saludable, porque sí, volviendo otra vez a lo de hoja caduca y hoja perenne, saben sí, sí, que la clave para ser sostenible es hacer el producto lo mejor posible. ¿Cuántas reediciones llevan de Ghost World? ¿Cuántas ediciones llevan yo qué sé, cualquiera de la cantidad de TVOs sí, de Odio, de Peter Bates. Ralph Koenig es un eterno en su catálogo. O sea, yo conocí a Ralph Koenig a mitad de los 90 y puedo encontrar todavía el Condón Asesino en las librerías. O Croqueta de Empanadilla, o sea, Sí, siguen reinventándose como editorial en ese Sí, sentido. la línea cookie sí. de La Cúpula es también muy, muy potente. Me imagino cómo sería viajar atrás en el tiempo y decirle a Berenguer que enseñarle croqueta de empanadilla. Probablemente sería como, pues sí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no va a Sí, encajar esto dentro de la cúpula? sí. O Bahía Acuicornio, como se llame. Fantástico.
Bueno, chicos, pues oye, no sé si tenéis algo que queréis vender, aparte de a ti mismo, Miquel. Yo es que, bueno, tengo un Patreon también. ¡Eh! Bien. Pero todavía no está un poco en planteamiento. Pero bueno, patreon.com/1volando. Y voy intentando hacer ejercicios de diseño y hay alguna cosita más también, todo relacionado con diseño y cultura pop. Y estoy intentando hacer cosas ahí. Y no, sí, lo que más quiero venderme es a mí como diseñador. Contratadme, haremos cosas bonitas y que no os tenga que dar la turra con ello. Sí. Bueno, yo como también me vendo a mí mismo, en plan de, si queréis que vuestros TVOs salgan bien rotulados o vuestras adaptaciones sean unas buenas adaptaciones, tengo miles de páginas que lo atestiguen por detrás. Aparte de diseño, necesitáis una tipografía personalizada, aquí estoy, necesitáis, y si no, podéis comprarlas en mi web, fandofons.com. ¿Sabes? ¿Algo más que me tenga que vender, Miquel? De momento creo que no. Es que también, Vale. también le llevo la promoción a veces. Vale. Me lleva la web. O sea, es mi webmaster. Yo es una cuestión de diseño, diseño web y programación, coding y demás, lo tengo, es mi gran asignatura pendiente. Entonces me tengo que ayudar de Miquel. ¿Ves? También hago web. Contratad a Pero, Miquel, contratad a ¿ves? Miquel. No te has vendido bien. Luego, mira, luego David ¿Ves? nos echa la bronca porque no nos hemos vendido bien y tú no has mencionado que haces páginas web también. Por cierto, mi Patreon es patreon.com/darcolafuente, en el que pongo un mogollón de cosas bonitas. Doy fe. Y con esto creo que lo tenemos. Bueno, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, dibujantes. A ver, es que por un lado, en Twitter, a ver, es gratis y, y, y la persona siempre tiene el momento de poner, ver menos tweets de esta persona, Sí. dejar de seguirla, mutearla o bloquearla. O sea, es un montón de opciones. O sea, si yo tuviera eso en la mundo real, sería una persona mucho más feliz. Solitaria, pero mucho más feliz. Eh,